Bienvenidos, bienvenidos a este episodio que van a trabajar tanto la tribu como todas las personas que deseen conectarse a YouTube. Vamos a poder ir trabajando el libro de Ivonne Laborda, Dar voz al niño. Entonces, adicional, vamos a comenzar con un ritual de mindfulness de Tatiana. Y en este ritual, que los quiero compartir, me sirve muchísimo. Tienes el poder de crear el mundo que deseas. Frota fuerte y rápidamente tus manos para activar tu energía interior y di en voz alta: hoy ofrezco lo mejor que tengo. Haré mi mejor esfuerzo para no quejarme de nada hoy. Mi intención para hoy es aprender de crianza, es quizás estar más consciente. Y quiero preguntarles a ustedes, quiero que ustedes se respondan solitas, ¿cuál es su intención de esta noche? ¿Con qué quieren conectar de ustedes? ¿Qué es lo que desean para esta noche? ¿Cuál es su intención? Adquirir quizás conocimiento, saber un poco más, llevarlo a la práctica, conectar con algún conocimiento que ya tenían previo. Lleva las manos al corazón, siendo consciente de que eres capaz. Hoy soy capaz de adquirir nuevos conocimientos que me permitan ser ese padre, esa madre que mi hijo necesita. ¿Sí? Entonces vamos a respirar, voy a cerrar mis ojos y voy a respirar. El día de hoy les dejé otra cartita más del ritual y la vamos a trabajar en mitad de la sesión. ¿De qué se trata? ¿Por qué estar presentes? Porque cuando estoy presente, cuando tengo mi intención clara de estar aquí en el ahora, dejo de estar divagando en el pasado, dejo de estar divagando en el futuro y estoy concentrado con mi atención plena en el actual, en este momento que es un presente, un regalo. Y para poder estar presente, me sirve dejar de estar rumiando lo que no hice, lo que quiero hacer, pero que quizás no está planificado. ¿Por qué hablar primero de nosotros antes de iniciar el libro? Porque dar la voz al niño es un libro que conecta primero con las necesidades y con el reflejo que a veces hacemos de nosotros en nuestros hijos, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda respecto al espejo que hacemos con nuestros hijos, pueden leer tu libro, Tu Espejo, que también está en YouTube, las reuniones grabadas, ¿ok? Vamos a dar inicio a este espacio de dar la voz al niño. Entonces, no sé si ustedes han conectado con esta frase de la autoestima, ¿sí? Este autoconcepto, esta autoestima, autoanálisis que uno tiene de uno mismo, ¿cierto? Entonces, a veces dicen es que tienes que mejorar tu autoestima. Pero de acuerdo a la perspectiva de Ivonne, nosotros ya venimos con una autoestima, ¿sí? Pero más bien depende del abono que se nos da en la niñez, depende de la crianza que influye mucho en cómo nuestra autoestima o cómo nos vamos desconectando de nuestras necesidades, ¿sí? Y por eso influye de manera directa cómo yo voy formando ese diálogo materno en mi hijo. Y para saber qué tan importante es el diálogo materno que yo utilizo con mi hijo en el autoestima, mi diálogo materno es el discurso que mi hijo se va a contar. Si mi diálogo quiere decir que él es un inútil, que él depende de mí, si yo lo etiqueto, si mi hijo percibe una cosa y lo que yo le digo es algo diferente de lo que percibe, hay esta incoherencia. Mi hijo desconecta con su mundo emocional, los niños están muy conectados con sus emociones, ¿sí? Pero cuando mamá le dice, no, tú lo que sientes no es rabia, tú lo que sientes no es válido, ¿sí? Entonces el niño comienza a desconectar de su ser. Y esta autoestima también tiene una relación directa con el poder estar conectado con nuestras necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son mis necesidades? Mis necesidades fisiológicas, mis necesidades
de estima, de reconocimiento. Entonces, no es que nacemos sin una autoestima, más bien nos es robada, de acuerdo a lo que nos dice Ivonne, nos es robada de acuerdo al discurso que se nos está dando, ¿sí? Es como que nos vamos desconectando de estas necesidades y muchísimas veces en nuestra vida adulta estamos pasando una lucha a un periodo de tratar de conectar con esta autoestima de la cual se nos fue como separando, ¿sí? Entonces, se nos pone mucho por fuera de lo que como niños deberíamos de ser y eso influye en que tenemos las manos ocupadas y sucede que cuando queremos llegar a nuestra introspección, tenemos muchos debería y muy pocas conexiones con nuestro ser. Entonces, no es que podemos enseñar una autoestima, una palabra, una frase, sino más bien conectar con la esencia del niño. ¿Y saben por qué nos cuesta esta parte de conectar con la esencia del niño? Porque nosotros no fuimos amados en su mayoría de una manera incondicional. Este amor incondicional que me permite decir mis necesidades sin vergüenza alguna, sin reparo, comentarlo, que yo pueda expresar mis necesidades, se ve afectado cuando a mí me dicen que me quieren más cuando soy una buena niña, cuando a mí me dicen que me quieren cuando me saco buenas notas, eh, o cuando, eso también pasa mucho en las parejas que son divorciadas, que cuando este niño ayudó a mediar un conflicto o salvó a uno de los progenitores de alguna inmadurez emocional o de alguna situación en la cual no fueron maduros, y este niño salvó a sus papás, se les ofreció afecto. Entonces, ese niño hizo una conexión. Yo tengo que salvar al mundo, tengo que salvar a mi mamá, tengo que salvar a mi pareja, porque a mí me quieren cuando yo salvo a alguien, no solamente por ser yo. Y esto es importante porque este amor condicionado es el que también nos aleja muchas veces de nuestras necesidades, porque nos establece un límite de amor. Y los padres son la fuente de un amor incondicional. Entonces, cuando nosotros no recibimos este amor incondicional, también puede salir esta envidia. Y es bonito transitar la envidia y decir, yo estoy sintiendo envidia porque mi hijo puede vivir una circunstancia diferente. Entonces, ¿qué siento? Siento envidia, siento tristeza, siento añoranza. Y desde nuestro ser, de lo que queremos dar, de lo que queremos que nuestros hijos recuerden, el tipo de madre, el tipo de recuerdo que queremos que tengan nuestros hijos, es lo que nos va a permitir mejorar nuestra relación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen un proyecto, hacen cualquier tipo de trabajo, les preguntan qué vamos a hacer, ¿cierto? Y esta noche Ivonne nos regala algo en su introducción y nos dice, ¿qué quieres hacer en tu maternidad? ¿Cuál es tu intención? ¿Cómo te sientes con tu maternidad? ¿Te sientes conectado con tu hijo? ¿Te sientes conectada con tu hija? ¿Hay conexión? ¿O la verdad lo que hay es yo cumplo las necesidades que se puede y ya? ¿Hay una intimidad emocional entre ambos? Porque una cosa es que una mamá haga porteo, que una mamá haga, etcétera, cosas, pero el hacer no tiene que ver con la conexión. ¿Sí? Y ahí es súper clave diferenciar. Hay que saber cuál es la raíz, porque dos personas pueden estar haciendo la misma acción y ser admiradas por lo que están haciendo, pero es importante saber de dónde nace, cuál es la raíz de esta intención, ¿sí? Entonces, conecto con mi hijo cuando mi hijo está abrumado, él puede venir y comentármelo. Cuando mi hijo tiene un problema, me lo puede traer. Cuando él se equivoca, puede ser honesto y decírmelo. Eso nos va a comenzar a marcar un radar. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo me siento yo con mi maternidad? ¿Cómo me siento conmigo? ¿Sí? Me da vergüenza expresar mis necesidades. Si estoy en un puesto y alguien más vino y se sentó en mi puesto, que justo se acomoda porque me olvidé los lentes, y yo no soy capaz de decirle, sabes que yo estaba aquí sentada, sino que se lo dejo. ¿Cuántas veces
conectamos con nuestras necesidades a diario. Esto es súper clave, porque no puedo satisfacer necesidades de los demás si yo no estoy cuidada, si yo no conecto con mis necesidades. Entonces es súper importante relacionarme de una mejor manera. Mejorar mis relaciones van a ayudar, pero la relación primaria que debo de cuidar es la relación conmigo misma, ¿sí? Es una relación primaria que debo de cuidar. Yo debo de conectar con mis necesidades. ¿Qué necesita Giza en su maternidad? ¿Qué necesita Diana en su maternidad? ¿Qué necesita Lulu en su maternidad? ¿Sí? ¿Qué quiere crear en su maternidad? ¿Qué recuerdos quieren que sus hijos perduren en el tiempo? ¿Ok? Eso es súper interesante, conectar con la mamá que realmente se aplica a lo que yo necesito y a lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces es súper importante comenzar a escuchar mis necesidades, comenzar a escuchar mis sentimientos. Yo me siento de esta manera, yo me doy el permiso de ser vulnerable, de narrar mi vulnerabilidad. Entonces, no esperes mañana empezar, no esperes empezar dentro de un tiempo, puedes empezar ahora. La crianza respetuosa se la puedes empezar ya, no hay un tiempo. Y como les decía, ¿qué desean que sus hijos, cuando ustedes les pregunten, que recuerden de su infancia? ¿Qué recuerdos quieren que tengan? Aquí voy como es la introducción, voy conectando con muchas frases lindas que he encontrado en el camino y es, se nos ha sobrevaluado la maternidad y se nos ha dicho que una buena madre es la que está lavando, cocinando, planchando y haciendo multitareas. Pero una cosa es estar ocupada y otra ser productiva. Cuando diferenciamos el estar ocupado siempre y no tener tiempo para vivir y el ser productivo, ¿sí? Ser productivo es hacer cosas que se alinean con tus objetivos. Estar ocupado no necesariamente tiene que ser que estés alineado con tus objetivos. Puedes estar muy ocupado y puedes estar muy perdido. Si una persona anda con muchas hojas aquí y anda por allí, tú vas a decir está ocupado. En la oficina y carga un celular, tú crees que está ocupado. Pero el ser productivo como mamá es darte también la oportunidad de saber que echarte en el piso a jugar con tu hijo, que conectar, que hacer tiempos de juego es productividad, ¿sí? Porque a largo plazo, esos tiempos tu hijo lo va a valorar. Entonces, ese día que dijiste, ¿sabes qué? No vamos a ir a la escuela, pues estás enfermito, yo justo tuve un tiempo para sacarlo, eh, sobre todo en las mamás que viajan muchísimo, pueden crear este tiempo que me pasó, decía alguien, su papá murió y contaba algo muy lindo, que una vez le había dicho, le había invitado al hijo al cine y que él nunca, el muchacho ya tenía 16 cuando su papá murió y él decía que lo que él más recordaba era lo chévere que era su papá. Sí, era que lo genial que era. Entonces, como anécdota, contaba que un día le había dicho, no vayas a la escuela y nos vamos al cine. Para ese hijo, ese era un recuerdo valioso, importante. Y ustedes me van a decir, es que es un irresponsable, es que cómo puede ser posible que no haya ido a la escuela. A veces necesitamos ser flexibles en el tiempo. Necesitamos saber, fuera de lo que debería hacer, que sí se aplica a mi realidad. ¿Qué sucede si yo no paso mucho tiempo en casa y ese día, en vez de que vaya a la escuela, me lo llevo a hacer otra actividad? Eso también es válido y no quiero con esto digan, Giza está promoviendo que no lo den bien a la escuela. No, no, no promuevo eso. Promuevo que seas flexible. Si tú deseas educar en casa, puedes educar en casa. Si tú deseas eh, hacer diferentes cosas, todo esto es válido. Pero como les digo, ¿qué recuerdos quieren que tengan sus hijos? ¿Sí? Quieren que me recuerden, mi mamá era muy amorosa, sabes que la verdad es que cuando yo era niña o niño, mi mamá me ayudaba a resolver ciertos conflictos, en vez de estarme regañando, mi mamá me ayudaba a buscar soluciones. Cuando yo me siento como muy perdido y soy adolescente, trato de buscar que mi mamá me guíe porque ella no me juzga, sino que más bien busca soluciones. Entonces, ¿qué exactamente
quieren que ustedes crear? ¿Qué tipo de mamás quieren ser y qué tipo de recuerdos quieren dejar en sus hijos? Esto es clave. Entonces, para ser productiva como mamá, yo puedo, tengo el derecho, tengo la opción, tengo el permiso, tengo la libertad de entre ir y lavar una tina de ropa, entre ir y ordenar toda mi casa, entre hacer algo de la casa y acostarme con mi hijo a jugar, a hacerle cosquillas, eh, irnos a tomar un helado, ir a hacer alguna actividad juntos, también es ser productivo, ¿sí? ¿Qué prioridad ustedes le dan? Al final, la casa siempre va a tener que arreglarse, todos los días se la arregla, pero la infancia de nuestros hijos también pasa súper rápido. Que la infancia no pase tan veloz que nos agarre distraídos en el corre, corre y las prisas de todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces les invito a ser productivos, a regalarse ese espacio sin culpa de poder jugar y conectar, ¿sí? Entonces, aquí para poder conectar con nuestros hijos, también es decir qué tan presente estoy, qué tan conectado estoy conmigo misma. ¿Me cuesta estar sola conmigo? ¿Me cuesta conectar con mis necesidades? ¿Me es retador estar un momento a solas conmigo? ¿Cuánto me siento escuchada por mí? Entonces, ahí viene mucho de introspección y desde este norte, desde adentro, crío, crío desde la conciencia, desde adentro. Entonces, queremos sanar una generación, pero la sanación de esta generación no viene como por obra y gracia, así como tronamos los dedos y ya. Esto no es magia, es un proceso de toma de conciencia, un cambio de paradigma que choca mucho con las cosas que ya nos enseñaron antes, con la que venimos repitiendo y repitiendo el patrón y repitiendo. Y probablemente si nos dejamos de criar en tribu, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque llevamos años de repetir las mismas interacciones de manera inconsciente. Y cuando recibimos la información de criar diferente, suena muy bonito, pero necesita un proceso para irse conectando, irse formando y solidificando, ¿sí? Por eso es mucho más fácil regresar al modelo como me criaron, en el cual había mucha violencia invisible, mucha violencia visible e invisible. Hablemos de esta violencia invisible porque justamente es una de las partes que Ivonne toca y me encanta, no quiero desaprovecharlo. Es clave considerar cómo creemos que el que pega es el violento, pero a veces se nos olvida que mamá, y es muy doloroso reconocer, que mamá también formó parte de esa violencia, que el adulto que estuvo ahí observando cómo le pegaban a ese niño también te estaba violentando, que, que el adulto que no intervenía y que con su silencio estaba autorizando que te maltraten, también era parte de la ecuación, ¿sí? Entonces, es doloroso abrir muchas cosas en las cuales se normalizó bajo el, la etiqueta de educación. Se nos enseñó que para educar hay que avergonzar, que para educar y para que alguien aprenda hay que humillar. Entonces, como está educando esta persona, es válido que lo deje mal. Y hemos descubierto con el nuevo paradigma que cuando haces que una persona se sienta mal, no le enseñas nada. Esta persona va a hacer cosas para no pasarla mal, pero no porque haya un aprendizaje, no porque haya una conexión que funcione en el tiempo, ¿sí? Muy probablemente que si le enseñaste matemáticas pegándole, golpeándolo, probablemente va a escoger una carrera que no tenga matemáticas. Si le pegabas para que lea, si lo hacías sentir miserable, lo hacías sentir mal, probablemente la lectura no va a ser una de las cosas que escoja como, como para poderse desestresar, porque a la lectura van a estar adheridos muchas cosas en las cuales le generen estrés, le generen tensión.
Y algo que decía Ivonne Laborda que me gustó muchísimo dentro de su intro era que a ella le gustaba escribir de niña, pero que ella siempre se fijaron en su letra y no en su facilidad de comunicar. Entonces le decían que ella escribía mal. Y si a los profesores les hubieran preguntado que si ella podía ser autora de libros, les hubieran dicho obviamente que no, pero porque ellos solamente se encaminaron en cómo ella escribía más que en cómo comunicaba sus ideas, cómo se expresaba. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de educar desde las emociones positivas, desde crear una rutina que me permita estar más consciente en las decisiones que voy tomando y alineándome a que mi hijo sea exitoso. Porque yo me pongo la camiseta de ayudar a mi hijo más que de lastimarlo o reprocharle, ¿sí? Entonces, si hasta ahora yo digo, mira, aquí sabes que yo ya no le pego a mi hijo, jamás, nunca, pero yo estoy dejando que mi esposo le pegue a mi hijo, lo sigues violentando, ¿sí? Sigue siendo cómplice del maltrato, duro, ¿cierto? Pero Gis, yo ya no lo golpeo, pero permito que mi hijo, su papá, su tío, su abuelito, lo insulte. Tú no estás haciendo nada, así que también eres parte de esa violencia. Ese niño, es algo que me gusta mucho que Ivonne lo dice, nos asociamos entre adultos para atacar a un niño. Imagínense, somos grandes, los niños son más pequeños. Si nos fijamos por tamaños, es intimidación, es intimidante que alguien más grandote, imagínense una persona de 3 metros y ustedes así. Se, les hago esta exageración para que ustedes me digan cómo se sienten si esta persona le dice, ¿qué me dijiste? Repíteme. ¿Ustedes qué van a hacer? Probablemente se pongan más atrás, si ven que tiene mucho más cuerpo que ustedes. Ustedes se sienten intimidados. Y si esta persona tiene esta actitud como de pechearles, de decir, pero dime. Obviamente, esta intimidación te llega, ¿cierto? Te pones ya tenso, la amígdala se activa, el cerebro reptiliano está así. Entonces, es más difícil. Y imagínense, dos, el papá y la mamá se asocian y comienza el uno a retarle y el otro sigue. ¿Ustedes creen que esto es justo, estas asociaciones en las cuales es un niño y dos adultos asociados para estar en contra del niño? ¿En dónde está la buena intención de ayudarlo? Él se equivocó como todo niño, porque está aprendiendo, es su primera vista al mundo y se va a equivocar. Si quieres excusas para pegarle a tu hijo, el solo hecho de ser niño ya de cajón te va a dar una excusa. Porque los hijos se equivocan, los niños se equivocan, los humanos nos equivocamos. Entonces, es que hizo tal cosa, es una excusa. Si estás esperando excusas, la niñez te las va a regalar. Si crees que por eso golpeas, estás equivocada. Golpeamos porque quizás aún no sanamos, porque estamos repitiendo una historia que no conocemos. La persona que no conoce su historia está destinado a repetirse esa historia, por mucho que la odie. Y es una dentro de las cosas de los testimonios bonitos que hablan aquí sobre Ivonne y su ayuda a esa tribu de mamás conscientes en las cuales se encontraban en este círculo vicioso de repetir una misma historia. Mi mamá me hizo esto, yo no se lo quiero hacer a mi hijo, pero exploto y termino haciendo lo mismo. Entonces, hasta que no conozcas bien de dónde sale y no sanes esta historia, vas a estar obligado, condenado a repetir esta historia. Entonces, es importante saber que el conocimiento de mi historia, de qué quiero, el conectar con mis necesidades, cómo me siento, me permite ir al siguiente paso de conciencia, responsabilizarme, ¿sí? Responsabilizarme de mi gestión emocional. ¿Cómo gestiono mi ira? ¿Cómo gestiono mi frustración? ¿Cómo gestiono esa, esa obsesión por querer controlarlo todo? ¿Cómo gestiono mi culpa? Entonces,
no solo es reconocer mi historia, es conectarla, empatarla con la responsabilidad de gestionar mis emociones, decir mis necesidades, verbalizar mis necesidades, ¿sí? Hoy no me he bañado, hoy no me he cambiado de ropa, hoy no me he escuchado, mi cuerpo me está hablando y tengo postergando 3 meses una cita médica. Mi cuerpo me está hablando y quizás he postergado mi terapia con mi psicóloga. Mi cuerpo me está hablando y probablemente he estado comprando de más compulsivamente y a fin de mes las deudas no me dejan pensar ni tener esa lucidez, ¿sí? Entonces, miren estas necesidades como el que van envolviendo a la maternidad. Entonces, y justo mi hijo botó el jugo, o justo mi hijo se cayó y le había dicho antes que no lo haga. Entonces, tengo ya muchos detonantes encima y ya voy súper reactiva. Entonces, como voy tan reactiva, mi hijo me da la excusa para yo drenar todo lo que no gestioné. Miren, somos como este montón de emociones que tenemos aquí guardadas. Y mi hijo hace algo normal, natural de niño, y vengo y voto todo, ¿sí? Escríbanme si les ha pasado. No gestionaron tal emoción y luego se descubrieron descargando su ira, su frustración en sus hijos. Yo creo que todos cuando comenzamos la crianza respetuosa, chocamos con mucho de queremos enseñarle a mi hijo a gestionar emociones, pero yo gestiono las mías. Y ahí viene una pregunta. Yo me responsabilizo de mis emociones, me responsabilizo, no de la emoción, me responsabilizo de cómo la transito, porque las emociones se sienten, estamos diseñados para sentir, pero responsabilizarnos de cómo respondemos. Sí, Dianita me dice, sí me ha pasado, claro que sí. Entonces, miren, para ir conectando con mi hija, tengo que conectar compasivamente conmigo. ¿Sí? Para conectar con mi hijo necesito conectar conmigo. Entonces, Ivonne nos dice 3 cosas. Primero, ¿qué quieres hacer en tu maternidad? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sí? ¿Cuál es tu intención en tu maternidad? ¿Qué quieres que recuerden tus hijos de su infancia, ¿cierto? ¿Cómo me convierto en este padre o en esta madre que mi hijo necesita? ¿Sí? No cómo convierto a mi hijo en mis necesidades, sino más bien cómo yo me acoplo al diseño natural humano de mi hijo, ¿ok? Y por eso es que nos cuesta mucho darle voz a nuestros hijos, porque a veces vamos guardando nuestra voz y vamos como muy afónicos porque casi ni la usamos, ¿ok? Mi compañero ocupó mis cosas, que a mí me han enseñado que no debo de decirlo, entonces me quedo callada. Mi esposo ocupó la tarde que teníamos libres diseñada para pasear juntos en el río, no sé, para tener un tiempo de pareja en irse a jugar fútbol. Pero como yo soy una buena esposa, me voy a quedar callada. Y me quedo callada. Pero cuando yo leo en Instagram, en Facebook, en todo lado, leo que hay que darle la voz al niño, entonces yo digo, a ver, hay que darle la voz al niño. Pero ¿qué sucede de tu voz? ¿Qué sucede de tu ejemplo? ¿Qué pasa con tus relaciones? ¿Qué pasa con nuestras relaciones? Eh, ¿Qué tanto yo digo lo que me incomoda? ¿Qué tanto expreso mis necesidades? Ah, lo que pasa es que yo sí las expreso. Me pasaba mucho eso. Yo decía, yo sí las expreso, pero si es que el resultado es positivo. O sea, yo se lo voy a decir a la persona que sé que va a escuchar mis necesidades. Y ahí hay un error. Expresar tu voz no quiere decir que el resultado siempre sea positivo. Pero escuchar tu voz es escucharte a ti y escuchar tus necesidades. Es poderte decir, ese vaso es mío. Quizás te confundiste, me lo entregas, por favor. Esos auriculares son míos. Me gustaría que cuando quieras utilizar mis auriculares que están guardados en mi gaveta, me lo pidas, por favor. No me gusta cuando alguien coge cosas
sin mi permiso porque yo creo que están ahí. ¿Ok? Ay, es que tú siempre te enojas por cualquier cosa. Ahí hay una invalidación, ¿sí? Muchas personas van a invalidar lo que sientes, lo que piensas. Y eso desconecta de las emociones. Y eso desconecta también en la crianza. Porque cuando mi hijo me está expresando, mamá, se cayó mi galleta, y yo le digo, ay, ni que fuera para tanto, coge otra. Él me está diciendo su dolor, porque él quería esa galleta, porque para él es importante. Esa galleta es tan importante como para ti tu carro, como para ti tu casa. Como tú no dejas de entrar a cualquier persona a tu casa y tampoco que ande manejando tu carro, de la misma manera, para tu hijo era igual de importante su galleta y le dolió. Entonces, cuando, cuando nosotros invalidamos la voz de nuestro hijo, lo que necesita, lo que quería, cómo se sentías triste, ¿cierto? Entonces, esa manera de darle la voz a nuestro hijo también nos tiene que servir para ser nuestra voz. Yo voy a decir desde la manera asertiva y voy a expresar a comprometerme hoy conmigo misma con ir estableciendo límites y irme escuchando para que mi recipiente de necesidades insatisfechas comience a vaciarse como esa papelera, ¿cierto? Cuando ya no quieres un archivo, lo guardas en la papelera de reciclaje y luego te toca limpiarlo, ¿cierto? Así son las necesidades insatisfechas. Este recipiente, este, esta papelera de reciclaje de tus emociones, de tus necesidades insatisfechas, necesita vaciarse y se vacía cuando las vas conectando. ¿Sí? Cuando le vas diciendo al otro, oye, yo quería salir contigo, habíamos planeado, me gustaría que la próxima ocasión, cuando hagas planes, me avises, porque yo te estaba esperando o porque yo también saqué el día libre, ¿sí? Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo a usar su voz usando también la mía? Diciéndole a mi suegra que yo no le doy golosinas en la noche a mi hijo, que respeto el hecho de que ella le quiera proporcionar un dulce, pero que se lo voy a dar el día de mañana, ¿sí? Entonces, que lo vamos a llevar a casa. Miren este acuerdo. Entonces, yo le estoy diciendo a mi suegra que muchas gracias, pero que las reglas son estas en mi maternidad. Obviamente, puedo ceder, pero si esto es una constante, yo necesito saber cuánto me está molestando a mí. Yo me estoy escuchando una prioridad en mi maternidad pues mi maternidad es más importante quedar bien con mi suegra, quedar bien con mi cuñada, quedar bien con mi hermana, quedar bien con que mi hijo quede bien con los profes. ¿Cuál es la prioridad? Entonces regalémonos preguntas, porque mientras yo no sepa conectar con mi amor incondicional de mi hijo, amarlo aunque se equivoque, no voy a poder conectar con qué realmente quiero en la maternidad. Es decir, si mi hijo se equivoca y no interacciona bien en una reunión familiar, lo hago quedar en vergüenza, lo humillo, me disculpo y me importa que el resto no se incomode, o yo estoy centrada en las necesidades de mi hijo, en observar qué le pasó, qué sucedió, por qué le está pasando mal. ¿Sí? Entonces, aquí es importante, ¿dónde está mi enfoque? ¿Mi enfoque está en conectar con mi hijo o mi enfoque está fuera? En que el mundo entero me acepte, que no me cuestionen, que no me critiquen, que me vean como una buena madre. Que es esta carga de ser buena madre, ¿no? Primero no necesito ser buena madre. Primero, o sea, partiendo por ahí no necesito ser buena madre. Debo de convertirme en la madre que mi hijo necesita. Eso es súper diferente, ¿ok? Entonces, quisiera que ustedes me digan si están en el súper y su hijo hace pataletas. ¿Están preocupadas por ayudarlo a ser exitoso o están preocupadas porque no haga mucho ruido? Escríbame, por favor. ¿Ok? A veces la vergüenza, ¿cierto? A veces no nos gusta ser tan visible para el resto de personas. A veces somos tímidos
y que nuestro hijo haga un desborde emocional en pleno lugar lleno, hace que esta respuesta social nos diga, Pati, en ese momento que no haga ruido, ¿cierto? Claro, es una respuesta social que haga mucho ruido, claro. Es una respuesta social porque nos dijeron, mira, nosotros no sé, en la biblioteca tenemos que estar en el súper, cada uno tiene que ir discretamente, coge sus cosas. Y entonces como que nos enseñaron ciertos lineamientos para ser aceptados como para pertenecer a estas normas sociales que quedan implícitas, o sea, como que no se dicen, ¿no? Y que a veces asumimos que nuestros hijos deberían de saberlo. Entonces nuestros hijos están en su mundo expresando su enojo, su ira, desbordándose, coloreando todo el mundo de gritos y de pataletas, sintiendo esa emoción con toda la intensidad, como si mañana se acabara el mundo. Y nosotros solamente tratando de que el mundo ni nos note, ¿no? Entonces, eso es súper interesante porque vamos muy por fuera. Por eso a veces nos cuesta hacer el ridículo, porque no queremos salir del estándar, porque hay un cierto patrón como de aceptación social en la cual nosotros nos acoplamos mucho a la cultura en la que vivimos, ¿cierto? Y hemos sido domesticados, muchas cosas de la domesticación que se nos ejerce en la infancia, en la adolescencia, nos permite adaptarnos a la cultura en la que vivimos, ¿sí? Pero muchísimas cosas no cuestionamos y se grabó en esta domesticación en la cual nosotros simplemente respondemos de la misma manera, con los mismos juicios moralistas que se nos enseñó en nuestra familia. Pero a veces nos falta cuestionar. Tus ojos son la ventana de tu alma. Hoy, al despertar o al acostarte, usa un espejo y mira fijamente a tus ojos. Aprecia el color y el brillo que te regalan. Intenta observar durante el día los ojos de las personas que te rodean y prepárate para descubrir el alma que habita en ellos. Observando de forma consciente, comprenderás mejor tus emociones y las de los demás. Esta flashcard es de Tati, consciente. Entonces, mire, nosotros queremos en este libro hacer una maternidad más consciente. Yo puedo ser una mamá más consciente cuando conecto con mi registro emocional a diario. Yo sí sugiero que ustedes tengan su libretita, si ustedes quieren tener una libretita similar, pueden tratar de ser más conscientes de sus pensamientos bonitos, aquí más papitas. ¿Por qué les explico esto? Bueno, a mí me ha funcionado el ser más consciente de mi registro emocional. ¿Para qué? Para poder escuchar al otro, para poder escuchar que mi hijo tiene derecho a estar enojado, que mi hijo no es enojón, que yo no soy llorona, que yo no soy quejumbrosa, quejona, que yo no soy, no sé cómo le digan en su país, me gustaría leerles, ¿cómo le dicen en su país a las personas que se quejan? Yo no soy no soy triste, no soy alegre, yo estoy. El saber que estoy es estar transitando emociones que nos regalan, ¿ok? Entonces, miren, el poder conectar legítimamente va conectar conmigo, va legítimamente entrelazado con mis necesidades. ¿Qué tan escuchadas son? ¿Qué tanto se escuchan ustedes a diario? Y eso también nos permite poder escuchar las necesidades del otro, entender que mi hijo no tiene que cumplir precisamente el estándar de estarse quieto porque es un niño y se puede mover, que puede ser que mi hijo requiera, eh, requiera quizás otro tipo de ropa porque le molestan ciertas texturas, le molesta comer ciertas texturas. Y ahí es cuando comenzamos a escuchar la palabra, no sé si a ustedes les hace sentido esta palabra, pero claro, mira, que haga mucho ruido, claro, para ser exitoso. Entonces, miren, esta palabra de niños de alta demanda. Me gusta cómo Ivonne lo enfoca. Nadie es dueño de la verdad, pero voy a hablar desde el enfoque de Ivonne. Ivonne dice, ¿por qué no creemos que quizás esta mamá, esta mamá, esta madre, no está
lo suficientemente lista para observar las necesidades de su hijo. ¿Por qué creemos que el niño es de alta demanda? ¿Será que mi hijo lo que necesita es más contacto y yo no estoy viendo lo que mi hijo me está diciendo? Su necesidad, quizás yo quiero que mi hijo sea de esa forma y la que tiene que ser la madre que mi hijo necesita soy yo. Entonces es interesante cómo la sociedad también nos ha dicho, vamos etiquetando a los niños porque los adultos estamos súper bien. El que se mueve mucho es hiperactivo. El que le cuesta concentrarse tiene TDAH, tiene TDA. Entonces, como que vamos en la etiqueta, nos quedamos en la etiqueta de que es hipersensible y todo. Pero ¿qué tal si estos niños que en teoría son de alta demanda no tienen una mamá que tal vez esté observando esa necesidad? Puede ser que la mamá no está observando, puede ser que la necesidad de mi hijo sea perfectamente normal en el tiempo, que sea perfectamente normal y que el problema es que yo estoy comparando a mi hijo con el hijo del vecino y mi hijo es diferente porque si no me hubieran dado el hijo del vecino. Si los hijos fueran igualitos, créanme que yo creo en Dios y creo que Dios no cogería y se tomaría la molestia de hacer un hijo especial para cada persona, si todos fueran igualitos. Entonces, bajo ese concepto de que cada persona es única, es una mezcla de talentos y dones única y irrepetible, entonces yo no puedo tratar a este ser único, especial, con una mezcla de talentos, dones, cualidades, defectos, sombras, igual que el del resto. Entonces, yo creo muy importante cómo Ivonne lo trata, más allá de estos niños de alta demanda, de ir etiquetando a los niños, el sí, decir, oye, como adulto, ¿qué tal si comenzamos a ver qué está pasando? ¿Será que no está satisfaciendo, no sé, no, las necesidades de este niño no están satisfechas? Quizás este niño tenga otro tipo de necesidades, quizás sea un poco más tímido, quizás le cueste este hito y no precisamente necesite ser etiquetado. Entonces, ¿desde dónde lo veo? Recuerden que el 80% de las cosas es cómo respondo yo. El 20% es el estímulo de afuera, lo que te pasa, pero el 80% es tu responsabilidad de cómo lo gestionas y lo ves. ¿Sí? Si yo lo veo desde la victimización, voy a decir, ay, pobre de mí, este hijo tan inquieto que tengo, tan fastidioso, solo pide que esté ahí. Si yo lo veo desde la responsabilidad, este hijo quizás me está regalando la oportunidad de recibir los abrazos que en mi infancia no recibí, ¿sí? Quizás a este hijo le gusta mucho el movimiento, le gusta mucho que lo mesan. Quizás este hijo quizás tiene cierta sensibilidad con las texturas, pero eso no hace que esté descompuesto, que falle algo en él. Simplemente es parte de la diversidad que todos tenemos y las particularidades que cada persona tiene, cada individuo tiene. Entonces, bajo este concepto de amor, bajo esta lupa de dejar de etiquetar al resto y observar más a los niños y dejar de andarles cargando peso. Por eso crecemos como adultos como que tan inseguros de nosotros, porque como nunca cumplimos el estándar de ser lo suficientes o adecuados, de acuerdo a lo que se nos decía como niños, entonces como adultos, vamos recuperando esta autoestima que se nos robó. Y si conectamos con esta parte benévola, me pregunto, ¿por qué seguimos castigando? ¿Por qué seguimos amenazando, criticando, juzgando, humillando a nuestros hijos? Y ya sabemos que eso no educa. Amenazar a mi hijo no educa. Humillarlo o avergonzarlo tampoco. Juntarme con mi pareja para comenzar a dar el sermón no funciona. Eso es ser, ¿han escuchado esa palabra montoneros? Es como coger dos grandotes y el otro que está débil ahí, indefenso. Así es, así lucimos cuando nos juntamos y hacemos alianzas o cuando el joven que se equivocó en la reunión familiar, todos comienzan a hablar, pero sí, tú que ni sé qué, somos unos montoneros. Sí, en ese momento nos estamos comportando como unos montoneros. Evitemos hacer asociaciones para dañar a alguien, porque no hay una intención de educar. Si ustedes creen que por hacer
alianzas para que alguien la pase mal, esa persona va a aprender, no, no aprende, esa persona la va a pasar mal, ¿sí? Pero no va a aprender y va a repetir el creer que avergonzar en público o que las reuniones familiares son para avergonzar. Por eso a veces las reuniones familiares son como que así, ¡ah! Nos falta el aire, porque demandan mucha parte emocional, porque la gente se está criticando, se está avergonzando, se está humillando. Entonces, porque en teoría decimos, ojalá que así aprenda, pero no, es que nadie va a aprender así. Y las reuniones familiares tienen otro concepto, entonces no, no funciona de esa manera. ¿Por qué necesitamos ejercer el poder? Porque y este poder que yo les decía, el montonero, el que tiene más peso, del que aquí en esta casa se hace lo que yo digo, cuando yo mando, eso es abuso de poder, ¿sí? ¿Cómo reemplazo ese abuso de poder? En esta casa vamos a hacer y a tomar decisiones por el bien común. En esta casa vamos a buscar soluciones para beneficiarnos todos. En esta casa ponemos reglas que nos ayuden a convivir mejor. En esta casa ponemos límites en vez de prohibiciones, ponemos cosas que nos ayuden a protegernos. ¿Sí? Entonces es importante ver esta parte de cómo nos estamos protegiendo. ¿Sí? Si es que mi hijo quiere una fiesta, que obviamente le pone en peligro su vida en un barrio peligroso, no es una prohibición, es una protección. ¿Sí? Eso es interesante. Es que me estás prohibiendo que vaya, no, te estoy protegiendo. Porque probablemente en ese sector nadie me garantiza que vuelvas. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que el límite desde el amor luce diferente a desde el ego. Y esa es la conciencia que nos permite regalarnos preguntas como, ¿por qué necesitamos una obediencia ciega? ¿Y por qué necesitamos que nos complazcan? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso somos unos niños grandotes que lo único que quieren es que su hijo haga lo que uno quiere? Yo quiero que mi hijo haga lo que yo digo cuando yo digo, porque yo digo. ¿Eso es razonable? ¿Eso es maduro? ¿Eso es consciente? O decir, ok, yo deseo que lleguemos a acuerdos que te beneficien, porque las reglas que ponemos van en función de ayudarte a ser exitoso. Miren la diferencia entre el simplemente decirlo porque yo quiero, eso no es consciente, eso no es maduro emocionalmente, eso es un capricho, es un adulto en su capricho nada más. Pero cuando yo explico por qué, desde el amor le digo por qué. Porque mi responsabilidad es cuidarte, cuidar de tus dientes, llevarte al odontólogo. Entonces vamos a hacer una dinámica divertida para poderte llevar al doctor. No te voy a amenazar con el hospital porque es una casa de salud en la cual nos beneficia, ¿no? Entonces, miren lo diferente que va siendo el enfoque de ir sin amenazas y el ser honesto. No me gusta que salgas tan tarde porque me preocupa tu bienestar. No es que mi mamá está fastidiando, sino más bien su mamá le dice, me preocupa tu bienestar, me preocupa que llegues tarde por el peligro que hay. O sea, y hablo de mi vulnerabilidad, hablo de lo que siento, mi preocupación, ¿sí? Y la obediencia ciega primero está pasada de moda porque no precisamente queremos niños que no sean críticos, queremos adultos que cuestionen, que pregunten, que tomen decisiones de manera asertiva y no porque me dijo alguien más. No necesitamos personas que hagan lo que les dicen por hacerlas. Necesitamos personas que conecten con sus valores, ¿sí? Es que eso no es moralmente correcto, o sea, eso no es adecuado, eso no es empático porque él está pasando mal. Y eso es súper clave aquí, el conectar con el valor, enseñar a nuestros hijos que conecten con los valores familiares. Quisiera que ustedes me regalen en este momento cuáles son sus valores familiares. Por favor, las leo. ¿Cuál es un valor familiar que ustedes tienen? Honestidad, ustedes, la generosidad. ¿Cuáles son sus valores familiares? ¿Cuál es el norte de su familia? ¿Hacia dónde van? Su valor familiar es ayudar, ayudarse. ¿Cuál es su valor familiar? Y obviamente desde ahí van a ser los valores familiares que se queden en el inconsciente de su hijo y obviamente no es lo que le voy a decir, sé honesto,
sino que ese valor se adquirió porque se modeló, fue el ejemplo. Mi mamá ayuda, entonces busca ayudar, ¿sí? Entonces mi familia siempre busca ayudar, ser agradecido, mira. Entonces la familia de Anita, un valor es agradecer, el agradecimiento, conectan con una familia que tiene este valor de la gratitud. Miren, es importante saber esta noche cuáles son sus valores como familia. Y para ello necesitamos saber que la falta de amor eh, también hace que nuestros hijos muchas veces sientan limitaciones para poder contarnos historias, contarnos cosas porque creen que nuestro amor se va a ir. Claro, Carolina nos dice la empatía, quiere una familia en la cual puedan conectar con el dolor del otro, puedan aceptar que el otro puede pensar diferente y sin quererlo cambiar. Aquí hay una gran influencia en nuestra crianza y nuestra buena voluntad, que es el tema de cómo nos criaron a nosotros. Y eso era el inicio de este encuentro, es cómo me criaron a mí, pero qué me es funcional. Si yo no sano y solo critico a mi mamá porque es gritona, voy a decir algo, ¿no? Entonces yo digo, mi mamá es una gritona, solo nos grita, pero yo todavía no he logrado mejorar mi tono de voz para expresar mis necesidades. Y como no lo practico, cuando algo no sale como yo quiero, voy y grito. Entonces, no conozco mi historia, estoy solo repitiéndola. Y si no la conozco y no la sano, voy a repetir la infancia que yo viví. Por eso es importante cuestionarme qué sí quiero para mi maternidad. Nuestros padres, independientemente del daño y de las cosas que pudieron haber hecho, porque hay diversidad, no podemos decir que todos los padres están alineados en querer el bienestar de sus hijos. No es cierto, no funciona, es muy idílico, es muy bonito, muy soñador. Decir, todos los padres aman a sus hijos. No, no todos los aman. Y aquí hay que ser honesto. Eh, no es que todos los padres aman a sus hijos. El que ama respeta y no todos respetan a sus hijos. Así que vamos comenzándonos a cuestionar cosas que a veces eh, no conectan, ¿sí? Y por eso es importante saber, mi mamá se equivocó en estas cosas, pero de su maternidad a mí me gustaba mucho que ella tiene este poder de escucharte, de escucharte y hacerte sentir como en casa, seguro. Hay algo que me encanta de mi mamá y es eso, o sea, es que cuando tú se lo cuentas, te presta atención o las veces que yo le he contado cosas muy importantes de mi vida, la he visto interesada y cuando he necesitado que hable, ha hablado y cuando no me ha dicho, no tengo que darte mi opinión. O sea, es como el sentir exactamente llegar a un puerto seguro. O sea, no es como que te va a rechazar o juzgar, sino más bien es interacción. Entonces, para mí en la crianza con mi hijo, sí es algo funcional. Aunque hayan muchas cosas en las que obviamente sus errores yo he podido ir tomando y haciendo resiliencia. Y eso también ha bendecido en mi vida. Entonces, yo he ido conectando en mi proceso, porque si ustedes ven mis primeros videos, no precisamente les puedo decir desde esta manera honesta, yo tomé y sané la historia de mi mamá y cogí y tomé todo lo que sí me funciona, lo que sí me gusta de la crianza que hizo mi mamá. Esto sí funcionó y esto lo quiero para mi vida. Y eso también me funciona cuando veo en Instagram algo que esta mamá hace y digo, ah, chévere, me gusta. Y esto no me gusta, o sea, esto no se acopla, definitivamente no, ni siquiera lo voy a intentar, o sea, no. Entonces, es tener esta facilidad de la influencia y tener en el radar que hay una gran influencia en la maternidad, en la infancia que nosotros tuvimos, ¿ok? Entonces, para que no se den tan duro, no se den látigo, no se estén como atacando, es normal la influencia, pero sí la conciencia les va a ayudar a decir, a ver, me voy a parar, voy a respirar
¿Por qué me enfada tanto esto? Ah, lo que pasa es que me enfada que mi hijo no haga la letra perfecta, porque a mí me rompían las hojas, porque a mí me jalaban las orejas cuando yo estaba aprendiendo a escribir. Ok. Entonces, puede ser que todos esos recuerdos que como a mí me enseñaron se activen en ese instante cuando yo estoy viendo que mi hijo no es exitoso al escribir. Eso me pasaba muchísimo. Y era así como que voy a respirar, voy a respirar, porque justo, y es este espejo, ¿no? Que obviamente a mi hijo le cuesta escribir de una manera perfecta. O sea, imagínense el análisis. Le cuesta escribir de una manera perfecta como la Gis quisiera. Y si te vas a la realidad, yo tuve este conflicto creo que hasta los 12 años, en los cuales mi motricidad, o sea, cambió y obviamente mi letra mejoró, pero eso fue otra historia, ¿no? Pero yo recuerdo las hojas y hojas de miles de hojas de repetición y de lloradera y de todo, y las orejas rojitas así hinchadas de tantas jaladas, y no funcionó, ¿no? Entonces, sí me sentía esa desesperación, me sentía ese, entonces, ¿qué te enfada tanto? Entonces, quizás también venía la envidia. ¿Por qué? Porque la Gis no le va a jalar las orejas a su hijo, no es que le va a decir, entonces, pero sí, soltarlo, ser consciente de la sombra nos ayuda. ¿Cuál es el detonante? Claro, yo no puedo tener, y como que viene este pensamiento de, ¿y si mi hijo se va a morir tantos años como yo me demoré para escribir bonito? Miren el regalo que me doy de honestidad, de vulnerabilidad. Miren los pensamientos de cómo digo, o sea, ¿por qué tenía que demorarse tantos años? Y si se los demora, ¿cuál es el problema? O sea, y fue chévere cuando yo conecté con alguien que tenía la letra muy bonita y era una compañera, y ella jamás me dijo, oye, escribes horrible. Ella tenía unos cuadernos muy bonitos y era muy meticulosa, y a mí me encantaban sus cuadernos. Entonces yo le decía que me enseñe a hacer ciertos rasgos de su letra, y fue así como me interesé, pero fue por algo que nació de mí. O sea, yo vi la pasión que ella tenía por escribir lindo, y a mí me gustó. Entonces, cuando ella entregaba los cuadernos, yo veía cómo utilizaba, y fue el lapso de un año que mis cuadernos fueron súper diferentes, súper bien trataditos, muy meticulosa en presentar mis cuadernos. Y obviamente no había punto de comparación, pero fue porque alguien me motivó. O sea, no fue por las jaladas de oreja. O sea, no es que aprendí, o sea, no es que la persona que vea este video, así funcionó que le jalaran las orejas. No, yo escribí horrible. Y como me enseñaron bajo ese sistema escribir manuscrita, yo odio escribir manuscrita. Siempre me he dicho, pero tu manuscrita es bonita. Sí, odio escribir manuscrita, yo solo escribo en imprenta. Pero escribo en imprenta bonito porque alguien me inspiró. Miren, entonces, ¿con qué conecto? Conecto con la inspiración de que a alguien le gustaba. Nunca me juzgó como escribía y por el contrario, siguió con su vida, y sentarla al lado mío fue la mejor decisión que algún profesor tomó, y fue ese regalo. O sea, ¿dónde y quién y de dónde lo aprendí? O sea, aprendí de una persona que estaba exasperada por muchos años, unos 5 o 6 años, en las cuales me imagino las miles de tareas que tuvo que haber hecho conmigo. Bendigo su vida. Esta persona no es mi mamá, pero bendigo su vida, y esta persona probablemente no tenía herramientas para transitar su enojo, y por eso mis orejas eran así de rojas, peñiscadas, jaladas, porque, jalada el cabello, porque no mismo ni para adelante ni para atrás. Entonces, obviamente sí conecto con esta emoción de esta mujer desesperada por querer que escriba pronto, ¿no? Entonces, sí me regalo esa dosis de perdón cada vez que me siento como así, como tan perfeccionista, ¿no? Entonces, y recuerdo que tiene 5, o sea, está aprendiendo. Pero sí, en ciertos momentos se me olvida porque conecto con mi historia y influye en mi historia. ¿Qué emociones me saltan en la actualidad? Bueno, la compasión, que es la que puedo conectar con ustedes, que puedo decirles, me veo y digo, conecto con esta persona que me jalaba las orejas y se desesperaba porque probablemente se ponía ansioso y decía, nunca va a aprender. Pero sí, sí aprendí. Sí aprendí, no con ella, pero sí aprendí. Entonces, también me pongo a pensar en mi hijo y digo, o sea, va a tomarse su tiempo. Entonces, van a haber cosas que sean más fáciles en el proceso, pero no tengo por qué hacérsela complicada como a mí me la hicieron. Entonces también conecto con mi honestidad y mi vulnerabilidad, que es lo que estoy exponiendo en este instante. Porque yo les podría mentir y decir,
A mí nunca me ha pasado. No, a mí sí me pasa. Sí hay cosas en las que son más sensibles para mí y creo que también les sirven a ustedes para ver la persona humana que está aquí delante de esta pantalla, contándoles también cómo su maternidad tiene muchas luces y también tiene muchas sombras. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que mi hijo rompió una hoja de un libro, a mí me daba algo y fue un proceso porque era que yo sentía que me hervía, porque yo recuerdo que a mí me pegaban, me pegaban duro, me golpeaban por arrancar hojas. Que yo era así, o sea, como a mí me las arrancaban, yo también, pero a mí sí me las podían arrancar porque estaba mal lo que había escrito, pero si yo las rompía, me las contaban. Entonces, como me di cuenta que regresé sí con todo el odio cuando escuché que mi hijo rompió una hoja y dije, ¿desde dónde salió? ¿De dónde salió? Y ahí entendí y me dejó así como, pero fue un acto de conciencia y en esa vez fui muy exitosa y dije, ok. Entonces después me dijo, mi hijo se asustó y me dijo, yo no la quería dañar. Quizás vio mi cara, ¿no? Mi mirada. Entonces yo estaba respirando y él me dijo, yo no la quería dañar y estaba llorando. Yo sé que fue un error, entonces llegamos a casa, buscamos una curita y le pusimos una curita a la hoja. Y le dije, mira, así como mamá se equivoca, también tú te equivocaste y podemos restaurar, mire. Entonces, tengo el libro, es un libro de tristeza y tiene puesta una curita juntada a esa hoja que estaba rota. Y cada vez que pasamos para leer este libro, yo hago énfasis en esa curita, que es un símbolo de que tenemos la capacidad de restaurar, ¿sí? Entonces, creo que el expresar y el conectar con nuestra vulnerabilidad también nos hace ser madres más reales y más que madres de manual, porque el libro dice una cosa, pero mi maternidad es única. La maternidad, la autenticidad de cada una de ustedes es lo que le da sentido a cada cosa que esté escrita. Cómo ustedes lo incorporan en su vida diaria es lo que marca la diferencia. El mundo ideal, el mundo conito, del mundo que debería de existir está en el libro. Es la experiencia del autor, pero eso se acopla a la realidad de cada una de ustedes. Si desea alguien activarse el micrófono, por favor. Si no, con eso concluyo. Sí, sí, Gis, Patti, ¿cierto? bueno, dale. Gis, Hola, muy agradecida, bienvenida. ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Muy agradecida, siempre estas reuniones contigo son como que hablo personalmente, como lo que necesito exactamente en ese momento de las vivencias que estoy pasando en este momento. Entonces, muy agradecida contigo, no sé ya ni cuánto tiempo es que llevamos ya llevo en esta tribu, más de un año, dos, no sé ya. Ha pasado el tiempo rápido y no me he dado cuenta y he aprendido muchas cosas. La clase pasada no me pude conectar. Hoy me di cuenta que el Zoom había que actualizarlo. Entonces dije, ve, no me Oh, conectó, no me conectó para la charla. Hoy me di cuenta que era que había que actualizar el Zoom. Entonces discúlpame pues por no poder asistir, pero siempre me muero de ganas por escuchar, por aprender. Mil y mil gracias, has sido un ángel en mi vida, en muchas situaciones. Muchas gracias, Jix. qué honor, qué gusto tenerte otra vez. Créeme que me alegra mucho. Yo siempre estoy pendiente, aunque ustedes vean que es una tribu un poco grande. Hay personas que tienen esta conexión y siempre estoy tratando de seguirles el rastro, así como si no están unos meses, yo estoy así como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Porque hay esta relación, esta conexión entre ustedes que también me enseñan a crecer. O sea, ¿alguien quería activarse por allí el micrófono? Ok, Patty nos dice, qué bonito, todos tenemos la capacidad de restaurar. Bueno, si nadie quiere activarse el micrófono, no se preocupen. Quiero hoy decirles algo importantísimo. Hay una diferencia entre restaurar y revictimizar, ¿sí? Restauro cuando soy honesta y le digo, mira, yo le conté la historia a mi hijo, le conté la historia de lo que pasaba, que yo, y en mi caso personal, no precisamente los adultos que estaban a mi alrededor,
creían que se enseñaba desde el respeto. Entonces, por eso me molesta muchísimo el tema de romper las hojas. Y hablamos con él, le dije que él no tenía la culpa, fue un accidente y bueno, ¿no? Entonces le conté que sí, que quizás lo asusté con mi cara, con mi mirada, pero ese fue mi restauración. Le pedí disculpas y se asustó. Yo le comenté, mira la diferencia, esto es restaurar, es contarle, mira, me equivoqué, tú no tenías la culpa de cómo yo reaccioné, sino más bien el poder decir de manera honesta lo que sucedió. ¿Qué pasa cuando revictimizo? Les voy a contar una historia. Conozco a alguien que en cada reunión familiar le dice, yo te pegaba por esto, porque tú te lo merecías. Y y ustedes van a decir, ay, sí, pero es la típica, en las reuniones familiares te dicen, sí, pero eso se llama revictimización. Ya te golpearon y una vez que te golpean, cada vez que se reúnen te vuelven a justificar que por qué te pegaron. Es porque tú te lo merecías, porque tú te lo ganabas, porque tú eras terrible, porque tú eras ni sé cuánto. Eso se llama revictimizar. O sea, ya hubo un daño y vuelvas a hacer un daño al decirle a esta persona que tú tenías la razón y que esa persona tiene algo malo y por eso le pegaste. Y que si podrías hacerlo, lo harías otra vez. Quisiera que ustedes conecten y me escriban qué tan feo se siente si una persona la violan y cada vez y cuando se encuentran con la persona que le lastimó y le dice, te violé por la ropa que cargabas. ¿Ustedes creen que todo el mundo se quedaría callado y diría, sí, es que tú cargabas una ropa? No, no suena horroroso, espantoso que alguien nos diga, o sea, ¿cómo puede ser posible? Eso es horrible, ¿cierto? O sea, ya la violaron y la persona que ejerció este dolor viene y le dice que fue por la ropa que cargaba. Qué cruel, eso no es humano. ¿Y por qué creemos que es tan natural que cada vez que hay reuniones familiares nos vengan y nos digan, te lo merecías, te pegaba porque sí, o sea, porque, o sea, ya te pegó, ya te lastimó y te revictimiza cada vez y cuando? Entonces, miren cómo hay esta violencia invisible que uno nos habla, que a veces nosotros decimos, no pasa nada, o sea, no, sí pasa. Entonces hay una diferencia entre restaurar abismal y revictimizar. Entonces, cuando yo revictimizo, le vuelvo a echar la culpa a la persona. Te pegué por grosero, te pegué por malcriado. Miren, lo estoy volviendo a agredir y no solamente le digo que yo o sea, ni siquiera lo acepto, sino que yo vengo y aparte le endoso una culpa en su ser. Miren cuán doloroso e importante es establecer esta diferencia, es para poder estar alertas, que así no funciona. O sea, si tú volvieras a ser niño, te pegaría otra vez. Imagínate que un violador diga, si te pones a esa ropa, te vuelvo a violar otra vez. En el proceso así como, ok, perdón. Entonces, no, no es sano, no es sano. Les voy a leer. Nos dice, Patricia dice, es muy feo, mi familia hace mucho esas cosas, ¿cierto? Tenaz dice, obvio, es horrible, es cruel, es cruel. Y luego después decimos, pero ¿por qué nos cuesta tanto sacarme la voz de mi papá que tengo algo mal? Me cuesta porque me estaban revictimizando cada vez y cuando y me siguen asignando la misma culpa. Duro, ¿cierto? Dice, claro, Mariela nos dice, eso es de todas las familias, dice muy mal realmente y queremos ser ejemplo de que sí educamos. Exacto. Entonces, miren, es importante ir, ir, ir de construir despacito, hilando fino y viendo todas estas cosas de violencia que a veces ni las identificamos y las normalizamos. Creemos que como mi papá, mi mamá lo dijo, me voy a quedar callada. Que como mi mamá y mi papá se vienen justificando de que me pegaron porque yo era terrible, yo me la sigo creyendo y me siguen revictimizando. O delante de mis hijos, ¿verdad? No funciona de esa manera. Tengo el derecho de usar mi voz. Eh, bueno, sí es como algo que tenía aquí muy tragado y decía, no, es que tengo que compartirlo con las chicas, tengo que decirles que restaurar y revictimizar no tiene nada que ver.
Entonces, una vez que lo he sacado, he dicho mi punto de vista. Deseo que les sirva esta tribu, deseo que les aporte a las personas que se lo vean en diferido y de verdad, si les hace ruido, si les hace sentido, es un placer, es un gusto servirles y estoy aquí para cualquier cosa que les aporte. Nos vemos la próxima sesión y porfi se activan la cámara para dejar la evidencia de que nos encontramos hoy. Caro, un placer. Ok, entonces déjenme